Pues muy buenas tardes a todos los presentes, gracias por su asistencia. Asistimos a una ponencia que participa de un ciclo de reflexiones. ¿No se oye? Digo que asistimos a una ponencia más que se suma a un itinerario de reflexiones que se han iniciado con el año jubilar que está celebrando la diócesis. En la página web de la Diócesis de Zamora tienen otras ponencias también vinculadas con nuestra historia, con nuestras raíces y con ese grito de esperanza que desde ese lema hemos querido trasladarle a toda la ciudadanía zamorana y a toda la Iglesia. Me toca presentar esta ponencia y a este ponente. Relata un cuento que alguno de ustedes habrá conocido ya por el siglo XI, que una persona paseando se encontró con 3 obreros que estaban trabajando en una construcción y le preguntó al primero que qué estaba haciendo. Estoy poniendo ladrillos, después le echo la mezcla y coloco otros ladrillos encima, dijo este obrero. La misma pregunta se la repitió al segundo obrero y le contestó que estaba construyendo una pared. Pero el tercero, en contestar, dijo: estoy construyendo una catedral. Las cosas que hacemos y vivimos pueden ser afrontadas de muchas maneras y con diferentes motivaciones. Podemos hacer paredes, podemos poner piedras unas encima de otras o podemos hacer catedrales. Seguramente en la raíz de la vocación de arquitecto de nuestro ponente de hoy se encuentra la pasión por soñar, idear y proyectar en la vida cosas grandes y bonitas. Porque un arquitecto lo que hace en el fondo es lanzar ideas hacia adelante, hacia el futuro, abriendo nuevos caminos y haciendo que la sociedad avance. Don Claudio Ignacio, desconocido este segundo nombre hasta este momento, Pedrero en Cabo, es arquitecto por la Universidad de Valladolid, máster universitario en Historia Medieval de Castilla y León por la Universidad también de Valladolid y doctor por las universidades de Valladolid y del País Vasco. Publicó una tesis doctoral titulada Toro y su colegiata, la construcción del templo en los siglos XII y XIII, con una calificación cum laude. Su vinculación con Toro, hay que apuntarla, procede de un familiar que fue sacerdote y que fue párroco durante tiempo allí y después en Santorcuato, algunos le conocerán, don Juan Encabo. Galardonado con distintos premios en concursos de arquitectura, y algunos de sus trabajos han sido objeto de publicaciones, reportajes o menciones en revistas o libros especializados. Ya ven que es un privilegio para nosotros hoy estar con Claudio para poder acercarnos a esta maravillosa obra que es la catedral que nos acoge y a la que le agradecemos también su esfuerzo para que esto funcione. Este destacado arquitecto, con su trabajo, nos ayudará a hacer de nuestros sueños realidades. Gracias, Claudio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. ¿Se oye bien así? ¿Y molesto mucho a...? No. Bueno, pues a ver si desde aquí podemos ir... Bueno, antes de nada quería agradecer a Pilar Ramos, que es la ecónoma diocesana, y a Juan Carlos, que me ha presentado, la ayuda que han prestado para que podamos tener esto a tiempo. Un recuerdo para Tino, que iba a estar aquí con nosotros, pero se encuentra hoy pachucho y no ha podido estar. Atendiendo al título de la exposición, voy a dividir la presentación en 3 bloques. Uno se referirá a las obras que se han realizado en los últimos años. Luego presentaremos un poco las obras que están en marcha, previstas o en proyectos, pero antes de eso voy a dedicar una primera parte a repasar un poco los antecedentes históricos de obras en la catedral que tienen alguna vinculación o que están relacionadas con las que luego vamos a ir repasando. Entonces, comenzamos por las intervenciones anteriores.
muchas veces a lo mejor uno no piensa con demasiado detalle en que una catedral es un edificio con muchos años, está en concreto casi con 870, 900, casi 900 años de historia, y que las intervenciones en ella son continuas. Si tomamos de referencia las que atendemos nosotros, pues es que son prácticamente constantes. A veces eso me parece que el edificio ha llegado básicamente de forma genuina en su arquitectura hasta nosotros. Y los cambios comienzan muy pronto. La torre de la catedral no estaba prevista en un inicio, como saben ustedes, que se entesta, lo ven ahí, no sé si voy a... Bueno, con el cursor. Ven cómo se entesta el muro de la torre contra la fachada oeste, que ya estaba terminada. Lo vemos aquí un poco más en detalle, cómo entra contra ella. Si lo vemos por el otro ángulo, por la cara norte, que está el postigo de entrada a la cámara superior, pues también por el lado de dentro, se ve cómo entesta el muro sin más contra las zonas de ornamento de la fachada que ya estaban terminadas. También se produce muy pronto, estamos hablando de comienzos del siglo XIII, se produce el adosamiento del claustro. En concreto, pues vamos a hablar luego de la capilla de Santiago, que podemos ver cómo presenta también un adosamiento contra la base de la torre. La torre ya estaba iniciada, el levantamiento es este cuadro, el de la torre, y la fábrica de esa capilla de Santiago perteneciente al claustro medieval, pues ahí se produce esa junta que vemos. No es incompatible que se adosase la capilla en un momento dado con el levantamiento de la torre, que no estaría acabado. En la cámara esta del primer piso, pues por temas no voy a entrar en ellos, pero estaríamos hablando del año 1210. Es decir, que es compatible con que se adosase esta parte del claustro en esa zona en época temprana, digamos. Luego se seguiría levantando y hasta la coronación que no es la original, esta que vemos, no es el remate que tuvo la torre. Esta bóveda, que es la que cubre la parte superior de la torre, tiene una fábrica, como ven, de muy mala hechura, que no se corresponde con la de la época. En esta época, las bóvedas, esta por ejemplo, que es la de la capilla de San Juan, ven que tiene un armado muy bueno, los nervios son más elaborados. Esta, por ejemplo, que digamos que coge esa horquilla en la que pudiera estar levantada esa otra bóveda de la torre, que es la de la capilla de Santiago precisamente, y también tiene un aparejo muy bueno, no tiene nada que ver. Pero es que además todos los encuentros son vastos, está empotrados, esos nervios están empotrados, lo pueden ver aquí. Por ejemplo, como ese arranque está rodeado de mampuesto que no se corresponde con los sillares, ha sido abierto. De hecho, es más grande el radio del nervio que en realidad el apoyo, ¿no? Está metido en el muro a las bravas. Otra esquina que sucede lo mismo. Esta es la más evidente, ¿no? Que rompe el hueco de entrada a la escalera caracol y el ventanal. ¿De cuándo es esto? ¿Cuándo se ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Porque claro, el nervio tiene unas marcas de cantero, que son estas que se ve ahí, esta especie de flecha, que la encontramos en las fábricas de la cabecera de la época de la construcción, claro, entonces podría ser de entonces, pero resulta que también aparecen marcas como estas en los tambores del patio del Palacio del Obispo, que son del siglo XVI, con lo cual esto no nos lleva a una cosa muy clara. Lo que más nos indica de todo esto es esa responsión, esa ménsula sobre la que apoya, que como ven está rompiendo el arco, pero esta ménsula pues es exactamente igual que esta que les enseño, que corresponde a la cabecera de la iglesia de Benegiles, que sí sabemos que es una manipulación de la obra inicial también, que será del siglo XVI, con lo cual estaríamos hablando de la época de los Reyes Católicos, cuando se producen manipulaciones en la coronación de la torre, y el corregidor, por orden de los reyes, manda que no se siga, que se deje la bóveda rasa, mocha, corriente, de tal manera que ninguno se pueda tener en ella. Es decir, no está acabada ese remate que han manipulado. Pasamos al siglo XVII, 1620, noticias de que se producen, se realizan revocos policromados en las paredes, en las bóvedas,
con esa imitación de sillería sobre fondo ocre de línea blanca, que es muy típica de toda esta época medieval, y que nos habla de que existirían probablemente, porque probablemente antes de ellas habría otros revestimientos de este tipo, porque las bóvedas bajas no parece que fueran terminadas para ser vistas en principio, pero que nos habla de que había problemas ya de filtraciones y demás, porque en 1630 sí sabemos también que se aplica un embetunado de zulaque, betún, para impermeabilizar la cubierta del cimborrio. Sí, el tema de las humedades es muy recurrente y también en el subsuelo, y de ello nos da también noticia lo que pasa en la Capilla de Santiago y en su previo, donde en 1827 esto se localizó, pero fuimos capaces de interpretarlo correctamente cuando se realizaron las obras de la Capilla de Santiago, que luego veremos. Son los planos de Manuel Sipos para hacer obras en la Capilla de Santiago, y como ven, algo tendría que ver con todos esos problemas de humedades del terreno, porque lo que se plantea es una cámara de ventilación con toberas hacia el exterior, sobrelevando el suelo y a la vez también enmascarando la arquitectura inicial de la capilla. Esto en este proyecto solo se elevaba la capilla, posteriormente veremos que se elevó también el previo. Esta es una foto de cómo se encontraba esto hasta que se han realizado estas obras que comentaremos, que se ve ese sobrelevado antes del previo, y se pueden apreciar aquí todas esas humedades tan grandes que existían en todas esas paredes. Adelantamos más, mediados del siglo XX, Luis Menéndez Pidal, arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, interviene una intervención muy grande, muy importante en todas las cubiertas. Se retiran las tejas y se encuentran las cubiertas de piedra originales. Entonces Menéndez Pidal, con unos planteamientos arqueológicos, entienden que hay que sustituir solo aquellas partes dañadas. Eso hacen en el cimborrio, pero bueno, en las cubiertas levantan la piedra, recolocan la que se puede, hay mucha de reposición, pero la colocan sobre cemento y la reciben con cementos, y esto es muy importante a la vista de lo que luego contaremos que nos pasa en las cubiertas. Esto es la disposición que tienen una vez hechas esas intervenciones. Finales del siglo XX, comienzos del presente siglo, se interviene en la torre, se arreglan los espacios, se dignifica un poquito, se limpia, se colocan forjados de madera para ser accesibles, ventanales, etc. También en esos revestimientos que veíamos, de los que hablábamos antes, del siglo XVII, se realizan ahora unos nuevos monócromos, que nos vuelve a hablar otra vez de lo recurrente que es todo este problema de las humedades en el edificio. Bueno, pues teniendo presente así estos antecedentes, digamos, que nos afectan, hablamos de las intervenciones realizadas en los últimos años. Partimos del 2015. Labores de mantenimiento son continuas. Aquí vemos, por ejemplo, se estaban retirando el guano, la palomina de todas las cubiertas, se baja y a retirar todo ese material. También vemos ahí, esto es la cubierta de la capilla del Santísimo, pues vemos ahí también teja y limpieza y colocación de teja donde es necesario, o en la capilla de San Juan. Esto es la sustitución de una vidriera, o en la puerta del obispo, restauración de la puerta. También ahora se van a colocar unos pinchos antipalomas en los lóbulos, en las arquivoltas, porque anidan las palomas en ellos y provocan muchos daños. Ya actuaciones singulares, digamos, las aperturas de lucillos y vanos cegados, que han sido unas actuaciones que han sido continuas, se han ido abriendo todos los lucillos. Yo solo me voy a referir a dos, y en el tema arquitectónico, porque esto hablará de ello el arqueólogo en la charla que dé, Miguel Ángel Martín Carbajo, de Estrato, pues hablará de estos temas en profundidad. Yo, por ejemplo, me refiero a este, que es el lucillo del obispo Pedro II, fallece en 1302, ahí vemos el epitafio,
y bueno, se abre ese nicho. En la foto está José Ángel Rivera de las Heras, ya un presidente de la catedral y el que ha impulsado todas estas actuaciones. En este lucillo, cuando se empezó a abrir, pues claro, vimos que tenía raspada toda esa cenefa del arco del lucillo, y para poderlo dejar visto aplicamos unos morteros de restauración imitando un despiece de sillares para que esto quedase digno. Que este es el resultado final. Cuando se hicieron todas las labores necesarias de estudio de restos y demás, se depositaron de nuevo, se recolocó todo, colocamos una bandeja metálica con atril para volver a colocar la pieza con el epitafio. Esto se ha repetido en otras. Por ejemplo, esta es en el costado sur, la del obispo Bernardo, primero de la restauración de la diócesis. Pues se operó de igual forma, se abrió el lucillo, los restos se analizaron, etcétera, se volvió a recolocar y también pues con su bandeja de plancha de hierro, su atril y demás. Este es el portillo que se encuentra en ese mismo tramo hacia la cabecera y que corresponde a un hueco de paso original que existía en este costado del templo, posiblemente para tener una comunicación directa con el palacio del obispo. Se abrió. Este es el estado de la hoja que cierra el hueco, que por detrás sin trabajar, porque se pensaba dejar esto de su oculto, y se han colocado unas chapas para poder utilizar este hueco como para que sirva para alguna imagen que se pueda colocar en él, y si en algún momento se decide cambiar, pues eso se retira y sin más. La actuación más importante que se ha realizado es la de la Capilla de Santiago, que hablábamos antes, y su previo. Este era el estado en el que se encontraba la capilla antes de las actuaciones. Estaba funcionando como un vestuario capitular desde el año 1925. Y la intervención aquí en realidad era una intervención de mantenimiento. Se trataba de sustituir esa tarima porque tenía mucha carcoma. Se sabía que esta sala correspondía al claustro original, pero vagamente. La única indicación eran los nervios que estaban a la vista, y que ya Gómez Moreno pues hablaba de que esto pues correspondería al claustro medieval, pero no se tenía conciencia de lo que hubiera aquí, ni mucho menos. Se comienza a levantar el suelo y al retirar los muebles se empieza a ver que en las paredes las fábricas son las fábricas de la sala original. Entonces esto se empieza ya de una forma sistemática a retirar todo. Empiezan a aparecer distintos restos que corresponden a distintas épocas, en fin, todo esto se empieza a levantar con cuidado, y con más cuidado si cabe la zona de los capiteles. En esa zona se abrieron con mucho cuidado, y resulta que detrás de ellos aparecieron los capiteles originales, que fue un momento muy emocionante porque nadie se esperaba una cosa así, menos en la catedral, que tiene una colección muy limitada de ornamento, de escultura ornamental, y además policromada. Se trata además de una serie única. Los 4 capiteles hablan, el tema es el mismo, es la resurrección de los muertos, y bueno, pues son ángeles ayudando a los difuntos a levantarse con trompetas, y ellos, los difuntos, saliendo de las tumbas, ¿no? Visto todo esto, ya se había ido informando a Patrimonio, pero ya se acordó el presentar un proyecto unitario de toda la intervención, vistas todas estas cosas que habían aparecido. Como ven en la foto, he colocado una foto de cómo era esto antes de la intervención. Son los muebles de la derecha,
y abajo ven lo que escondían detrás, ¿no? Todo esto es el encaje del nicho del retablo de Santiago que da nombre a la capilla y que es una adición del siglo XVI, pero luego rompe esas fábricas originales. Esta es otra imagen, ¿no? Pues vemos esa entrada que se encontraba al nivel elevado porque se había elevado por ese tema de humedades, pues se baja a los niveles originales, el hueco queda en el aire, aparecen nichos, aparecen comunicaciones anteriores y toda la fábrica de la sala, la bóveda espectacular, una bóveda fabulosa y completa. Claro, con todo esto, como digo, pues se decide con Patrimonio el presentar un proyecto que recoja todas las intervenciones de forma unitaria, ¿no? Es un documento muy prolijo y bueno, pues en él se prepara un suelo que pueda combatir esas humedades, etcétera. Porque es que, y el problema de las humedades es que es un problema grave en todo el conjunto catedralicio, y entendemos que gran parte de esas humedades vienen de los aportes de toda esa explanada del castillo que atraviesa toda esta zona, la Capilla de Santiago, la parte de los pies de la catedral, el conjunto del Palacio del Obispo lo atraviesa para salir a las zonas bajas hacia el río, por la Peña. Entonces esto se habló con el ayuntamiento y se dispuso una zanja drenante en todo el borde del conjunto catedralicio que diera salida al agua en las zonas que se han vaciado contra la muralla, para intentar cortar el paso de ese agua hacia la zona de la catedral. Entonces este es el estudio de pendientes de toda esa zanja que va a desembocar ahí. Esta es la zona de la que estamos hablando, el costado exterior de la Capilla de Santiago, donde comenzaría esa zanja. Esta es la operación de la zanja. Todos estos taludes posiblemente serían de época de Manuel Sipos, también intentando evitar esos daños. No lo sé, esto nos lo explicará mejor el arqueólogo. Hicimos una cámara de ventilación a base de bloques de hormigón colocados en seco y abiertos por la cara contra el muro, en la parte superior con ladrillo y cal, también creando cámara de ventilación, lámina transpirable, un tubo de drenaje en esa zanja y gravas. Esta es la parte exterior de la zanja con el tubo abriendo por todo ese recorrido que veíamos. Esta es la llegada con su salida hacia esa zona que hablábamos al lado de la muralla, y nuevamente se volvió a colocar grava por encima. Por dentro, pues un poco también se colocó una lámina, sobre ella una base de cal, encima de ella unas cúpulas para permitir la respiración y dejar toda esa zona en respiración. Se colocó un suelo con baldosas que se encontraban acopiadas en los patios del conjunto catedralicio, y se colocaron estas esperas, que son unos tubos que sirvieron para colocar la iluminación y que al tiempo sirvieron para respirar. No sé si está por aquí José de Alteixa, pues un reconocimiento a su labor. Aquí tuvimos algún problema al principio de condensaciones, pero lo solucionó muy eficazmente, y esto ha funcionado razonablemente bien, bastante bien. Esto es ya la sala con todas las piezas del museo colocadas, el retablo de Santiago en su posición. Esta es la sala previa, arreglándose la bóveda. En la foto vemos a Bernardo, que es el responsable. Bernardo es el responsable del taller de restauración, y también un recuerdo para Patricia Canado, que se encuentra aquí, que fueron los que se encargaron de la restauración de las piezas escultóricas.
Y también está en la foto Adolfo, que es el responsable de la empresa Adolfo Bernardo, que son los que se encargan de todas las obras que se realizan aquí en la catedral. En ese previo se colocaron piezas que se encontraban descontextualizadas. A la entrada, por ejemplo, pues ya digo, restos. Unos de ellos, para mí, muy importantes, que son este arranque de un nervio de una bóveda, que es una bóveda de las coetáneas, de las naves del templo y también de la capilla de Santiago. Son estas que vemos aquí. Y esto es importante porque nos da datos muy, muy interesantes para la datación de la sala. Esta es la bóveda de la capilla de Santiago, que, como digo, presenta esos nervios. Y hay restos, como veíamos, que algunos están colocados ahí, desperdigados por ahí, de estos mismos nervios que indican que habría otras salas del claustro que también los tendrían. Y estos nervios, hay autores incluso que defienden que para la datación de un edificio, pues un método válido es el perfil de las molduras o de los nervios y demás. Y en este caso, pues resulta bastante a tener en cuenta todo esto. Esta es la girola de la Catedral de Ávila, no son exactamente los mismos, pero son muy parecidos, finales del siglo XII. Pero ya del mismo tipo de perfil, esto es Moreruela, la girola, también estamos en la última parte del siglo XII. Esta es la iglesia de Santiago del Burgo. Ahí, aunque esas bóvedas se arruinaron, pero esos arranques son de nervios de este mismo perfil, finales del XII también. Esta es la Catedral de Salamanca, nave baja de los últimos tramos, el mismo tipo de perfil. También estamos hablando de esa misma época. A mayores, Capilla de Santiago, marcas de cantero, que hay muchas de este tipo en las fábricas de la capilla. Pues esta misma marca la encontramos, este es el arco de Doña Urraca, ahí la vemos. Según Gómez Moreno, estaríamos finales del siglo XII. Bueno, podría ser principios del XIII. Esta cornisa es muy típica de la época también. Esta es San Vicente, al lado de la portada, también vemos esta marca, estamos hablando de esa misma época. Puente Viejo de Zamora, ahí vemos la marca. Coincide con la información de Gómez Moreno, que habla de que en 1200 este puente estaba en obras. Y bueno, yo, claro, lo más que puedo decir es que estas cosas han de tenerse en cuenta a la hora de valorar la época del levantamiento de ese espacio. Otras obras que son las que estamos realizando ahora son las cubiertas del templo. Vemos ahí a don Francisco Díez, que es el canónigo administrador de la fábrica, muy implicado, por tanto, en todos estos temas. Y de espadas, aunque no lo vemos, a Chano, y que bueno, también pues un reconocimiento por la labor que hacen aquí a Chano y a su familia. Pues este es el aspecto que presentan las piedras de la bóveda, y claro, esto pues hace mucho daño, arraigan, las raíces van dañando la piedra, así vemos cómo se encuentra, y las juntas se van abriendo, se presentan filtraciones como estas, que esto es la nave norte. Nos encontramos, esto es de la nave sur, con daños de este tipo. Hay que hacer algo. Nosotros desde aquí hemos intentado denodadamente que se permitiera colocar cobre en la cubierta, cobre en toda la extensión de esas cubiertas de piedra. Esto es Toro, la colegiata de Toro. Aquí se colocó cobre, como ven, posado por encima de la cubierta de piedra. Bien, es cierto, tiene su brillo al principio, pero enseguida cogió este tono porque es una oxidación controlada la que tiene, y nadie, a día de hoy yo creo que nadie es capaz de darse cuenta o pensar que es que hay cobre en la colegiata colocado. Presentamos en patrimonio estas propuestas, se hicieron pues eso, unos estudios de impacto de cómo quedaría el cobre en todas esas zonas. Bueno, patrimonio considera que no, en fin, que es demasiado
demasiado cobre, y entonces pues que lo coloquemos en puntos singulares. Hemos llegado a un acuerdo, a un entendimiento, y entonces vamos a colocar puntualmente canalones bajantes de cobre para desviar todo el agua que venga de las naves superiores, que hace mucho daño porque golpea con fuerza y con el viento sigue una trayectoria variante. Entonces, pues para evitar que todo ese agua pase por aquí, pues mediante unos canalones que salven las naves bajas. Y en las llagas, pues abrirlas, retirar todos los cementos y rejuntar con cal. Esto se está haciendo ahora mismo. Estamos rejuntando con cal, con impermeabilizantes en la composición. Bueno, pues a ver cómo resulta. Propuestas de futuro. El saneado de los plementos de las bóvedas bajas por dentro. Una vez que acabemos con esto por fuera, pues tendremos que sanear toda esta zona de las bóvedas. Ya se ha hablado con Patrimonio. Un poco la idea sería retirar los revestimientos y rejuntar la piedra y dejarla vista como se encuentra, aunque sea una fábrica más elaborada, la de las bóvedas altas, pero bueno, dejarlo también así. Otra de las cuestiones que está sobre la mesa es en el subsuelo del templo. Se realizó con técnica de georradar, se hizo un barrido de toda la nave y ha aparecido un espacio, una cripta en la zona bajo el coro. Yo no puedo dar más detalles porque tampoco los conozco, pero seguro que los arqueólogos nos hablarán de esto más adelante, y bueno, pues este tema habrá que estudiarlo todo. Y les voy a hablar de la adecuación a las cubiertas y la torre a las visitas. La propuesta del estudio que tenemos realizado es acceder a todas las visitas a través de lo que se llama la Casa del Campanero, desde los jardines del castillo, a esa construcción, y colocar en ella el hall de recepción de visitantes, la entrada. Esto es como se encuentra ahora mismo. Esto sería un poco pues la situación para el tema de accesibilidad, caminos válidos y demás, entrar y tener en él esa zona. Y luego, desde ese vestíbulo, poder, con un control unitario, el segregar las visitas hacia la zona de museos de las visitas hacia la torre. Las visitas hacia la zona de museos entrarían por este patio, Capilla de Santiago, se recorrería. Aquí en los tapices, también les cuento que los tapices se están realizando los estudios previos para trasladarlos al Palacio del Obispo y que este edificio sea el museo de exposición permanente de los tapices. Y bueno, con ese recorrido que hablábamos, pues llegar al templo y visitarlo también. Esa entrada que decimos por ese patio, que es ahora mismo, pues quedaría así, porque hay que garantizar todo el tema de accesibilidad con rampas y demás. Paso a zona de aseos, que estarían aquí, y al resto de la visita. Y este fuste que ven aquí sería un ascensor para el acceso a las visitas a la torre. En las visitas a la torre se entraría desde aquí también, pero se iría hacia el patio del otro lado de la Casa del Campanero, con idea de acceder desde el exterior al primer nivel de la torre. Hay que considerar que el nivel bajo es la Capilla de Santa Inés, tiene esta bóveda tabicada que por encima de ella estará la bóveda medieval ahí detrás. Entonces todo esto es inviable de otra forma, hay que subir por fuera, sería por este patio. Ese postigo que vemos ahí a media altura es una conexión que existía con anejos desde esa cámara superior. Habría que colocar por aquí un sistema de escaleras. La idea inicial era acceder por aquí, pero resulta que este espacio es muy estrecho. Entonces nos puede servir como segunda vía de salida o demás, pero no la principal. La sala que tenemos ahí es esta, es una cámara
impresionante con una bóveda que ocupa todo el espacio de la torre, y es esta que vemos aquí en transparente, ¿no? De ahí para arriba un ascensor es inviable porque tendría que atravesar esa bóveda, eso es imposible, pero hasta ahí esto era los estudios iniciales de acceder por ese postigo. Desde el ayuntamiento se nos decía que había que hacer esto, garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. Entonces estos son los estudios siguientes, con un sistema de escaleras que si bien conectasen con este nivel, siguieran subiendo hasta llegar a la salida de un ascensor colocado aquí, que saldría ese ascensor desde el vestíbulo de la Casa del Campanero, conectar ahí y empezar el recorrido rodeando la torre por su base. Aquí lo ven, se saldría ahí del ascensor y se vendría rodeando la torre por aquí. Le estamos dando un muerdo a la cubierta de la Capilla de Santiago, pero eso no es problema, porque la Capilla de Santiago, esta cubierta que tiene, no es original, es de las reparaciones que se han realizado últimamente, como ven, y de hecho, pues no sé, tiene aquí apoyando la estructura sobre la clave de la bóveda, que no es una cosa muy recomendable y demás. O sea que esto no tiene ningún interés para que impida esto, ¿no? Y entonces, una vez pasada este ángulo, como digo, rodeando la base de la torre, y habría un recorrido, un recorrido por rampa que permitiría el recorrido de silla de ruedas hasta el acceso a la cámara, y también para poder desde ahí disfrutar de las vistas de la cubierta y del cimborrio. Un poco como si en Salamanca, esto es la Catedral Vieja de Salamanca y la pasarela de visita que se puede recorrer, a una imagen de toda esta zona que hablamos. Esto es pues cómo quedaría, ¿no? Todo ese sistema pasarela para llegar. Es un tema que es desmontable en cualquier momento. Vemos otra imagen de cómo quedaría esto. Una vista desde la propia pasarela, el acceso a la torre. Estos son los pisos superiores de la torre, que ya tendrían que ser con la escalera de caracol, y ya eso no puede ser visitable de otra manera. Pero bueno, desde la propia pasarela pues tendrían imágenes como esta de el cimborrio, de la entrada y el atrio hacia la ciudad, el claustro o la propia torre y la nave alta. Bueno, otro tipo de imágenes de esto mismo, como vemos. Todo este tema está hablado con Patrimonio, ha habido esas correcciones y tal, estamos, digamos, en proceso, porque hay que pulir, hay que corregir cosas. Bueno, ahora mismo está así y en principio la propuesta se considera viable. Pues ven aquí cómo queda todo esto. Estos son las imágenes de impacto de la intervención. Desde la zona urbana no se aprecia nada. Estos los jardines del castillo, el estado actual, con estos sistemas colocados, que entre todo ese racimo de construcciones de distinto tamaño, volumen y demás, pues no resultan. Otra vista. Esto es desde la torre del castillo, cómo se encuentra y con sus. Y bueno, esta es una imagen final del estado actual y de cómo quedaría. He de decir que todas estas intervenciones que hemos visto están financiadas por el Cabildo Catedral. Todo lo que se ha realizado, que hemos visto, y todo esto es con financiación propia a través de donaciones y de los ingresos de las visitas a la catedral. Y bueno, pues espero que otro día podamos ver todas estas obras y hablar de ellas, y hablemos ya pues, con ellas terminadas. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio. Nos haces querer más la catedral, porque vemos la complejidad y la historia y la cantidad de datos y de inversión de tiempo y de dinero que
que la diócesis está invirtiendo en su mantenimiento y en su apertura al público. Yo creo que también es importante que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pueda responderle antes de marcharnos. Agradecemos también a Jesús María que se ha incorporado a lo largo de la marcha, de la charla, vicepresidente de la Diputación, y a todos ustedes, por supuesto. Por aquí me parece que quería hacer alguna pregunta. Si no me importa, en primer lugar, pues quería felicitar a todos los que han ideado esto de hacer visitable la torre y las cubiertas, porque me parece un adelanto grandísimo para el conocimiento de la catedral por toda la gente de la ciudad y por toda la gente que puede venir de fuera. Aparte de las implicaciones económicas que puede tener de cara al turismo y todo esto, que le darían, yo creo que una vuelta importante a la visita a la catedral. Y pues mi pregunta va en ese sentido, si hay una estimación de cuándo eso podrá estar en funcionamiento. Pues no, la verdad es que estimaciones no hay, porque aquí las cosas van a su ritmo. Y además son temas delicados, hay que negociar en el mejor de los sentidos con patrimonio y llegar a una solución que a todos nos satisfaga y demás. Entonces, bueno, pues a su ritmo, no les sé decir plazos, estamos con ello, pero no lo sé. No sabría decirlo, no me atrevo. Ya tengo prisa por subir. Perdón, yo he estado exactamente ahí donde está ese señor. Esta Carías, que en paz descanse, es un homenaje mío a él, porque trabajábamos juntos. Y es que es impactante, o sea, es desde luego digno de que se pueda hacer. Es verdad que el acceso allí es complejo, pero vamos, tremendo. Hasta que llegamos arriba tienes que salir a patas, pero es que fue una experiencia. Bueno, yo tengo aquí las fotos que para mí fue, dije, no quiero morir sin verla, y fue una experiencia preciosa. Nos trajo Paco y fue maravilloso. Y ojalá se llegue a hacer todo. Sí, bueno, el tema de la coronación, digamos que todavía lo tenemos ahí un paso más allá, ¿no? Ya, claro. Porque presenta problemas propios y habrá que ver, porque claro, no hay protecciones y la cuestión de poner unas protecciones que no tengan impacto. Seguros, claro, entonces, bueno, eso. No, pero bueno, llegar simplemente hasta la cúpula sí. es una maravilla, pasada. Luego le quería preguntar, esas excavaciones, ¿no? Esas canaletas que hicieron alrededor con el fin de evitar las humedades, ¿efectivamente la Virgen ha dado su fruto? Sí, han funcionado, porque la capilla básicamente no presenta los problemas de humedad que tenía. No hemos acabado con las humedades, no hemos acabado con ellas, y no creo que acabemos, desgraciadamente, pero sí que ha mejorado la cuestión. Aquí en la catedral, la pila sur-oeste, la de los pies, tiene muchos problemas de humedad y al principio empezó a bajar y yo estaba muy ilusionado, pero vamos, no, ahí sí la humedad ha bajado algo, pero es difícil porque corre mucha agua por toda esta zona. Entonces también don Paco en un momento dado colocaron don Paco el fabriquero, colocaron un motor en un pozo en el claustro y esa salida de agua también mejoró la cosa. O sea que son cosas que se van haciendo, que van mejorando, pero que acabemos completamente con las humedades es muy difícil, ¿no? Y tiene que ver también a lo mejor la falta de una base de la catedral, o sea, que no tenga unos cimientos en condiciones. No, si no estaría aquí, claro. No, claro, los cimientos pueden ser fabulosos, pero ahora se colocan materiales impermeables, bueno, y antes incluso pues se colocaba plomo a lo mejor, pero no era el caso en todos los sitios, ni mucho menos, ¿eh? Casi todas las iglesias tienen problemas de humedades, que suben las humedades por las paredes. Gracias. Has planteado que
Conmemoración Episcopal va con los tapices solos, se pretende más. Sí, no, a ver. Sí, el tema del Museo de los Tapices, sí, eso está en firme. Van solo los tapices. Es una colección de 26, me parece que son, y van colocados todos. Tampoco creas que sobra mucho espacio ya con ellos, el edificio. Luego también además se quiere que el atrio sea un poco un espacio multiusos, que pueda haber allí pues conciertos o conferencias o cosas de ese tipo y demás. Y también se quiere colocar una zona de cafetería en la parte superior, en la galería, con toda la vista al río, y en el estudio que estamos haciendo ahora mismo tenemos un itinerario externo al museo para poder llegar a esa cafetería, o bien recorrer el museo y acceder a la cafetería también. ¿Manteniendo el Salón del Trono también? El Salón del Trono se mantendría, digamos, como parte de la oferta del museo. Pues pasarías por él. Ese sí, esa sala, que es la sala donde recibía el señor obispo, pues esa se mantendría así. Y todavía no sabe, no sé yo, no sé el tema de la zona donde están los tapices ahora, cómo se redistribuirá. No sé si me quedaba alguna cosa de... Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que de aquí nos vamos con ilusión, porque en breve vamos a ver una catedral que mantendrá su esencia, pero que también regalará a la vista y al corazón grandes imágenes. Los que hemos subido a la cúpula, ¿verdad?, y a la torre, sabemos que eso tiene que compartirse, y ojalá todos los aquí presentes tengan esa oportunidad en algún momento. Gracias, Claudio, por tocar también nuestro corazón de zamoranos, porque nos has hecho sentir mucho más orgullosos de nuestra ciudad y de nuestro patrimonio y de nuestra iglesia local, que esa era tu función, y les emplazamos a que en próximas convocatorias puedan participar de esta manera, que ha sido pues abundante en interés y en personas que aquí estamos. Gracias a todos. Colgaremos la ponencia en la web de la diócesis por si alguno la quiere volver a ver. Y gracias a ti, Claudio, sobre todo por el esfuerzo, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, Claudio. Bueno, ¿te ha Pues esta gustado? mañana no sabía yo que había. Esta mañana cuando te encontré no sabía que había esta conferencia. Me he enterado luego cuando estaban teniendo la fiesta. Oye,